Qué tal amigos? Un placer saludarles. Aquí estamos, nuevamente juntos para iniciar nuestro discipulado online, como lo hacemos todos los lunes, a partir de las 19:30 horas aproximadamente, comenzando este discipulado. Vamos a orar para que la palabra que hoy vamos a recibir realmente sea entendida y sea puesta por obra. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a tu trono de gracia, de poder, de misericordia, para pedirte que la palabra que hoy será compartida, Señor, surta efecto, nos ayude a reaccionar, nos ayude a entender que cada acción en la vida produce un efecto según su naturaleza. En el bendito nombre de Yeshua, clamamos, Señor, aún para que tú también a través de este discipulado estés hablando a nuestro corazón acerca de las acciones que nosotros realizamos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Yeshua. Amén y amén. Y justamente el discipulado de hoy habla sobre una de las leyes universales que sostienen la creación. Dios creó el universo, creó todas las cosas y todo lo sujetó a leyes que, si nosotros la entendemos y las ponemos por obra, actúan a nuestro favor. Pero si nosotros no la entendemos y no las obedecemos, actúan en nuestra contra. Eso es lo que hay que entender. Hoy vamos a hablar de una de las leyes universales muy, muy importantes para nuestra vida y que a veces no tenemos en cuenta. Y esta ley es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se conoce también como la ley de la causa y del efecto. Es decir, que toda acción en la vida va a tener un efecto según la naturaleza de esa acción. Si es buena, va a tener un buen efecto, y si es mala, obviamente va a tener un mal efecto. Por eso es muy bueno entender que las leyes universales creadas por Elohim son inexorables e inmutables. ¿Qué significa inexorable e inmutable? Que no cambian con el paso del tiempo, que permanecen siempre ahí. Estas leyes no se modifican como las leyes de la tierra, que los hombres la crean, la modifican, etc. No. Estas leyes son inalterables y son inmutables. O sea que no varían, no cambian con el paso del tiempo. Y hay que entender que todo funciona en base a leyes que debemos conocer y debemos obedecer. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice, verso 1 en adelante: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Yeshua, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respeto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Elohim no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y verso 11 dice: Mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mesías. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero ¿quién quieren que vosotros os circuncidéis? Para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Tremendo, ¿no? Aquí está esta ley. Si yo actúo en la carne, ¿qué voy a cosechar? Corrupción, muerte, infelicidad. Pero si camino en el Espíritu y obedezco las leyes del Señor, eso va a traer a mi vida plenitud, va a traer a mi vida bendición. Y aquí el apóstol Pablo habla de la circuncisión. La circuncisión es el pacto que hizo Abraham con el creador de santidad. La Brit Milá se llama. No nos olvidemos que bien lo dice Pablo, de nada sirve circuncidarse si no se guarda la ley, si no se guarda los mandamientos. Y por otra parte, Pablo habla de la circuncisión del corazón. Es decir, la palabra circuncisión tiene que ver con consagración. Por lo tanto, es más importante que la circuncisión que se hace, que no está mal aquel hombre que se quiera circuncidar, no peca si lo hace, porque entra al pacto, pero tiene que guardar los mandamientos, tiene que guardar la santidad. Por eso que Pablo habla de la circuncisión del corazón, la consagración del alma. El corazón se refiere al alma. Por lo tanto, aquí está la ley de la siembra y de la cosecha. Si yo tengo actitudes carnales, pecaminosas, no voy a cosechar paz, no voy a cosechar felicidad, no voy a cosechar prosperidad, todo lo contrario. Aunque aparentemente me vaya bien en los primeros tiempos, aunque tenga cierto placer en el pecado, pero esa es la trampa. Va a llegar el momento en que viene a nuestra vida la derrota, porque el pecado no bendice a nadie. La desobediencia hasta ahora no ha beneficiado a nadie. Tiene consecuencias en esta vida y en la vida más allá de la muerte. Por eso qué importante es entender cómo actúa esta ley. La ley de la causa y del efecto. Toda acción va a producir una consecuencia en nuestras vidas. Entonces, antes de accionar, antes de tirarnos a la pileta, antes de tomar una decisión, siempre es bueno pensar, esto que voy a decidir, ¿me beneficia? ¿Es bueno? ¿Contribuye al propósito de Dios o todo lo contrario? Entonces, cuando nos volvemos más pensantes, tenemos la posibilidad de evitar que esta ley actúe en contra de nuestras vidas. No nos olvidemos que el Creador nos dio a nosotros libre albedrío. Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú eliges, tú escoges. Y aún también nos da, digamos, las consecuencias de elegir la vida y las consecuencias de elegir la muerte. Pero eso queda librado a nosotros. Nos advierte, bueno, si elegís la vida te va a pasar todo lo bueno, pero si elegís la muerte mediante vivir una vida de pecado, alejada del Creador, vas a cosechar muerte espiritual. Y no vas a ser feliz sobre la tierra, no vas a tener una buena vida. La promesa es riqueza, honra y larga vida a los que obedecen la palabra. Estaba mirando un video de uno de los muchachos que pone videos de Israel, que es muy popular. Él pone que él siendo judío no convertido, pero él habla de Yeshua y él dice que Yeshua abolió el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Eso está equivocado. Él no abolió. ¿Cómo Yeshua, que interpretaba la Torá de Moisés, va a abolir el Antiguo Pacto? Eso no cabe en ninguna cabeza, pero ese es el error más grande que se ha, digamos, apoderado de la doctrina. El Nuevo Pacto abolió el pacto antiguo, de ninguna manera. Aún lo dice Pablo en Romanos 11, y lo dice el mismo Yeshua en Mateo, capítulo 5, verso 17 al 19. Ni piensen, dijo Cristo, que yo he venido a abrogar. La palabra abrogar es cortar. Entonces Yeshua dice, ni piensen que yo he venido a cortar con la ley, sino que Él ha venido a cumplir. Y Él la completó con su amor y su misericordia, que nos da siempre oportunidades para que volvamos a la ley, volvamos al orden, porque sin ley no hay orden.
Eso es lo que pasa en el mundo. El hombre vive pisoteando las leyes naturales, las leyes espirituales, las leyes físicas. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nos vaya bien si todo funciona en base a leyes que rigen la conducta? Entonces, esto es un asunto más que de fe, de conducta. Mi conducta va a generar una acción que va a repercutir para bien o va a repercutir para mal. No se puede negar la existencia de la ley, de la causa y del efecto. Podemos ver en el Antiguo Pacto muchos casos de hombres de Dios que violaron esta ley y tuvieron sus consecuencias, y otros que la guardaron y fueron bendecidos grandemente. Como en el caso de José de Egipto, que él fue vendido a Egipto como esclavo. Y fue a parar a la casa de Potifar y halló gracia delante de su amo, y su amo lo puso a administrar las empresas de él. Él podría haberse vengado y haber dicho, bueno, ahora sí tengo la posibilidad por lo que me hicieron, voy a hacer que esto se funda, los voy a arruinar, pero él hizo todo lo contrario. Dice que mientras José administraba las empresas de su amo, las empresas de su amo crecían y prosperaban, porque sobre él estaba la bendición de Dios. Entonces José no utilizó armas carnales, no se vengó. Podría haber dicho, estos egipcios, ahora tengo la oportunidad, sino que él siempre tenía en cuenta que sus acciones iban a traer consecuencias, y él siempre hacía lo bueno, siempre era correcto en todas las cosas. Aun cuando la esposa de Potifar lo tienta para tener relaciones con ella, él decide escapar, para no fallarle al Creador, ni tampoco a su amo que había depositado confianza. Fíjense, un esclavo, cómo pensaba. Su amo que había depositado confianza en él, ¿cómo le iba a fallar? Qué corazón puro, ¿verdad? Muchos pueden decir, qué tonto, pero él no era ningún tonto. Él conocía la ley de la causa y del efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, José, porque fue grandemente bendecido, llegó a ser uno de los hombres más prominentes de Egipto, ministro de Economía de la tierra de Egipto, un judío siendo ministro de Economía. Mire hasta dónde la bendición cayó sobre él. Pasó pruebas, sí, pasó luchas, sí, pasó dificultades, sí, pero siempre tuvo victoria. Y donde estuvo, los diferentes estadios de su vida hasta llegar a primer ministro, en todo fue prosperado y en todo fue bendecido, porque Dios estaba con él. Pero él también estaba con Dios y cumplía la ley de Dios. Entonces ahí está el error. La ley no ha caducado, mi querido amigo. Las leyes universales son inexorables, y los mandamientos también no caducan. Hay que conocerlos y ponerlos por obra para que nos vaya bien sobre la tierra, para que estemos bendecidos sobre la tierra. Entonces hay que llegar a entender fehacientemente cómo opera esta ley. Acá dice claramente, Dios no puede ser burlado. Y Pablo escribe a los Gálatas porque se ve que había situaciones de pecados, desobediencias, y él dice, bueno, ustedes él da a entender, me pueden mentir a mí, yo no estoy siempre ahí con ustedes, a mí me pueden engañar, pero ustedes no se engañen, porque el que ve todo no puede ser burlado. Y ahí está, a veces pensamos, bueno, zafé de esto, zafé del otro, sí, humanamente, pero en el orden espiritual, toda acción está registrada en los cielos, todo pensamiento, porque Él ve en el pensamiento. El Señor conoce hasta lo más íntimo de tus pensamientos. Nadie se puede evadir a la supervisión divina. Entonces, como si hay una supervisión divina, tenemos que tener respeto, tenemos que tener temor reverente, no al castigo, sino respeto y obediencia, porque en el respeto y en la obediencia mis acciones van a ser buenas, y como consecuencia vendrá bendición a mi vida. Por eso que el tema es para pensarlo.
Bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Yo no lo merezco. Siempre que nos pasa algo negativo es que nosotros hemos sembrado algo mal, hemos hecho algo mal. ¿Mm? Entonces el efecto es negativo. Eh, el rey David, cuando tomó la decisión de tener un amorío con Betsabé, sabiendo que Betsabé era casada y que su marido era uno de los principales generales del ejército. Ni hasta qué punto llegó David, que lo mandó matar estratégicamente, mandó una orden de que Urías, el marido de Betsabé, vaya, vaya como punta de lanza en la batalla. Obviamente lo iban a hacer papilla rápidamente. Lo mandó ahí al frente. O sea que él no lo mató directamente, pero lo mató en su pensamiento. Lo asesinó en su pensamiento, lo manda a matar. Es tan culpable como el que lo hizo, el que ejerció la acción. Entonces, David, siendo un hombre según el corazón de Elohim, llegó a tal punto de asesinar, mentir, adulterar, quedarse con la mujer de su general, de uno de los principales generales del ejército, que era fiel al rey David y era fiel a la causa. Entonces, ¿qué pasó en la vida del rey David a partir de ese error? Empezaron sus graves problemas familiares, con los hijos. La conciencia no lo dejaba tranquilo, lo acusaba. Por eso vemos en los salmos las veces que él se siente mal y dice: estoy consumido por dentro, mi pecado me está consumiendo. Es decir, que nunca tuvo paz después que cometió el error con Betsabé. Y hasta llegó a quedar embarazada de un hijo que Dios no permitió que venga al mundo. Pero ahí va el profeta delante de él y lo respeta como rey y le dice metafóricamente qué haría él con una persona que engaña, que adultera. Entonces él dice: es digno de muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Y ahí el profeta lo hace reaccionar. Lo bueno que tuvo David, que pudo revertir gran parte de la ley, de la causa y del efecto, es que se arrepintió de corazón. Si él no se hubiera arrepentido, no sé si el Señor lo hubiese dejado en el reinado y lo hubiese dejado con vida. Pero como él se arrepintió de corazón, lloró amargamente, pidió perdón, el profeta le dice: bueno, por cuanto te has arrepentido, Dios te perdona, pero este hijo que viene a través de Betsabé no va a nacer y vas a tener siempre problemas familiares. Y David tuvo siempre problemas en relación a la familia, quedó como consecuencia de sus errores. Por eso nuestros errores repercuten, hermanos, y afectan nuestra vida y afectan también a nuestra descendencia, los hijos, los nietos. Por eso debemos ser conscientes de esta ley, cómo actúa a favor o en contra de nuestras vidas. Por más que yo zafe delante de los hombres, pero no puedo zafar a los ojos del Creador. Él sabe absolutamente todo. Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. La ley de la causa y del efecto. Y podríamos hablar de muchos otros personajes de la historia que desobedecieron y tuvieron sus consecuencias. Pero tenemos en el ejemplo de Yeshua, que Yeshua vivió en armonía con las leyes universales, con los mandamientos. Y Él es el ejemplo, por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted hoy tendría que elegir un modelo a seguir, ¿dónde hay un líder que usted pueda decir es digno de ser imitado? Es muy difícil. Se ha degradado mucho la conducta del hombre. Por eso debemos seguir el ejemplo del que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y obviamente la ley no caducó, hay que obedecer los mandamientos, pero también tenemos que saber que Él en su misericordia nos da siempre oportunidades. Si no lo estamos haciendo, si lo hacemos, si lo dejamos de hacer, Él nos está dando oportunidades para arrepentirnos y volver. Pero no hagamos de eso una costumbre, sino pongámonos firmes a entender que nuestras acciones
van a tener siempre consecuencias. Nuestras acciones van a tener siempre efectos en nuestra vida. Por eso actuemos desde el amor, actuemos desde la paz, actuemos desde la misericordia, leamos los mandamientos y a la luz de los 10 mandamientos veamos cuáles de ellos no estamos cumpliendo para empezar a cumplirlos. Porque sin ley no hay orden. Mire cómo está el mundo. Porque no hay orden. El hombre está más allá de la ley de la conciencia, está más allá del bien y del mal, o sea que está en un grave peligro. Fíjese hoy las enseñanzas que quieren establecer en los niños, en las escuelas primarias, enseñarles a través de colores que pueden elegir su identidad sexual. Que bueno, aunque es hombre puede sentirse mujer, aunque es mujer puede sentirse hombre, que puede formar una familia disfuncional, pero está bien si le hace feliz. Todo eso se va a comenzar a enseñar en las escuelas y usted va a permitir que su hijo reciba esa enseñanza diabólica. O sea, ya lo está exponiendo a esta ley, porque si de muy pequeño le enseñan estas cosas, imagínense cómo van a actuar, qué decisiones van a tomar esta nueva generación, que ya bastante destruida, afectada está en los valores, en la degradación de los valores. Entonces, más que nunca, debemos levantar en alto esta ley universal, la ley de la causa y del efecto. Nuestras acciones van a tener siempre consecuencias, de acuerdo a la naturaleza de esas acciones. Y no nos olvidemos que el Creador estableció su palabra para que la leamos, la entendamos y la pongamos por obra y vivamos de acuerdo a este manual donde están las leyes que rigen la vida para la felicidad, la plenitud y la vida eterna. Porque Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero también dice que Él vino para que nosotros tengamos vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo son tus acciones? ¿Actúas correctamente? ¿Pensás antes de hablar? ¿Pensás antes de actuar en las consecuencias que va a producir tu hecho? Entonces ahí está la clave. Por eso debemos ser más pensantes, no tomarnos las cosas a la tremenda, no ser arrebatados, no decidir en caliente muchas cosas, porque la mayoría de las veces que decidimos en caliente cometemos graves errores de los cuales luego no se puede volver atrás. Hay una ley inexorable, inmutable, no cambia. Pasa el tiempo y esa ley va a estar ahí presente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, yo soy responsable de mi destino. No es que el destino tal cosa, el destino tal otra. No. Nosotros construimos nuestro destino de acuerdo a cómo pensamos y a cómo accionamos en la vida. O sea que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro destino, de nuestro presente y de nuestro futuro. Pero el Señor nos dio libre albedrío. Cada uno elige qué clase de vida quiere tener. ¿Cómo quiere vivir? ¿Sujeto a la ley de Dios o a tu propia ley o a tu forma o a tu propia filosofía de vida? Bueno, el Señor te dice, ¿querés vivir así? Lo podés hacer, pero atenete las consecuencias. ¿Qué me conviene? Buscar al Señor. ¿Qué me conviene? Arrepentirme. ¿Qué me conviene? Obedecer. Porque en la obediencia está la plenitud de la vida. No es tanto la fe. La fe es necesaria. Pero si no hay obediencia, tampoco la fe te va a dar resultado. Porque todo pasa por la conducta. Soy honesto. Por eso, fíjate que uno de los mandamientos, no fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, conducta. No levantarás falso testimonio, no envidiarás, no codiciarás. Conducta. Entonces, si yo genero la conducta correcta, me tiene que ir bien en la vida. ¿Voy a tener problemas? Sí. ¿Voy a tener dificultades? Sí. ¿Voy a pasar por injusticia? Sí. Pero siempre voy a tener victoria. Porque hay una ley. Actúo bien, voy a cosechar el bien. A la corta o a la larga, voy a cosechar siempre el bien y voy a ser bendecido. Por eso, te das cuenta de lo que dice Pablo, ya para ir cerrando. No se cansen de hacer el bien.
Hagan el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y no se engañen, hagan bien las cosas porque hay alguien que los ve. Yo como apóstol no los veo, no estoy con ustedes, no vivo con ustedes. Ustedes me pueden mentir, pero al Creador no. No se engañen, porque el Señor no puede ser burlado. Amén, hermanos. Recuerde entonces esta ley. Como sabiendo ya sobre esta ley, esto le ayudará, usted le pondrá un freno antes de cometer un error, de caer en una tentación, de hacer algo que usted sabe que no está bien. Entonces va a poner un freno. No lo va a hacer porque sabe que si lo hace tendrá sus consecuencias que no se pueden evitar. Si me arrepiento, el Señor me perdona, pero las consecuencias de nuestros errores quedan, y a veces quedan por mucho tiempo y repercuten a nuestra familia y generaciones. Por eso, pensemos antes de actuar, pensemos antes de hablar, pensemos antes de poner una firma, ¿no?, en lo que se nos viene después, porque esta es una ley que sostiene al universo, es una ley inmutable e inexorable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mucha gente dice, bueno, pero yo no merecía esto, ¿por qué me pasó? No diga más yo no lo merecía. Algo mal hicimos. Y si hemos hecho bien y no recibimos el bien, espere, porque aunque se tarde, el bien llegará a su vida. No se olvide que Dios tiene procesos con nosotros. Dios tiene procesos con nosotros. Y hay que pasarlos. Y en esos procesos hay que aprender la obediencia, hay que aprender a entender que la obediencia es más importante que la fe. Porque yo puedo tener mucha fe, pero portarme mal, vivir como me parece, pero tengo una fe bárbara. ¿Y dónde están los resultados? Entonces es fundamental la conducta. Entonces la fe con la conducta van de la mano. Una fe fuerte con una conducta correcta trae plenitud de vida. Aunque tengas problemas, tengas dificultades, pero vas a tener la felicidad, la bendición, la provisión. No te va a faltar nada si sos una persona de fe y de conducta, que obedeces la ley de Dios. Bueno, lo dejamos ahí para que pensemos y vamos a orar. Si tal vez usted viene con situaciones difíciles, tal vez no las generó usted, pero las acarrea de los errores de sus padres, de sus abuelos. Dice que el Señor visita la maldad por 4 generaciones. Entonces, muchas veces acarreamos cosas negativas por el error que cometieron nuestros antepasados. Así que vamos a romper ahora toda maldición, todo ciclo de maldición por errores de los antepasados, y a partir de hoy vamos a prestar más atención en qué clase de vida construimos. Si estoy por drogarme, tengo que pensar en las consecuencias. Si estoy por robar, tengo que pensar en las consecuencias. Si estoy por fornicar, adulterar, si estoy por hacer algo que sé que está mal, que a lo mejor va a tener un cierto placer al principio, pero después va a venir la derrota, la infelicidad y la destrucción a mi vida. La muerte espiritual y la muerte física, porque llegará un momento que nos iremos de este mundo y tendremos que estar delante del gran tribunal de Cristo, del cual nadie se puede evadir. El tribunal allí en el gran trono blanco. Usted, yo, todos tendremos que rendir cuentas ante ese gran tribunal de qué es lo que hemos hecho en la vida. Entonces, empecemos a hacer bien las cosas. Empecemos a actuar correctamente. Tengamos temor reverente al Señor, no al castigo, sino el respeto debido a su nombre y la obediencia debida que Él nos pide. Entonces vamos a cosechar vida abundante y una eternidad maravillosa junto a Él. Gloria al nombre del Señor. Oremos juntos. Padre, en esta hora nos acercamos a tu presencia, reconociendo, Señor, que tú has creado todo y has puesto leyes para el sostenimiento y para el desarrollo de la vida en esta tierra. Te pedimos perdón por desobedecerlas. Te pedimos perdón por ni siquiera tenerlas en cuenta, por vivir a nuestra manera, tomar decisiones que no son favorables,
que no son pensadas, Señor, nos arrepentimos. Por eso es que a partir de hoy empezamos a desarrollar ese temor reverente que nos guarda, que nos protege, que nos lleva a pensar antes de actuar en las consecuencias que voy a tener de acuerdo a la acción que voy a ejecutar. Padre, en el nombre de Yeshua, en este momento también te pido perdón por todos los errores que cometieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, las generaciones anteriores, toda maldición que puede estar sobre mi vida, producto de sus errores. En este momento yo corto toda maldición de herencia, corto, vamos, diga corto, toda maldición de mi genealogía familiar, en el nombre de Yeshua, todo lo que traigo de 4 generaciones, por sus errores, por sus pecados, porque no caminaron contigo. Aún muchos de ellos fueron brujos, hechiceros, idólatras. Señor, rompo toda maldición sobre mi vida ahora, rompo la maldición genealógica, todo lo que acarreo de las generaciones anteriores, enfermedades, infelicidad, divorcio, fracasos, dolor, sufrimiento, muerte prematura. Oh Ramakata Ramasaya, rompo ahora toda maldición y aún las maldiciones que yo mismo me generé hablando mal, actuando mal, haciendo lo malo. Yo me arrepiento, Padre, y que la sangre preciosa derramada en el Gólgota me esté cubriendo y me esté limpiando. Y declaro en esta hora que hay una nueva etapa en mi vida, hay un nuevo tiempo donde caminaré contigo en obediencia a tu palabra todos los días de mi vida. Estaré más atento de no cometer errores, porque una vez que los cometa, las consecuencias negativas vienen a mi vida. Gracias, Padre, por esta palabra, por este momento. Te alabo, te bendigo, te doy gracias que me haces libre, que se rompen toda maldición. También, Señor, renuncio a la culpabilidad por todos los errores cometidos. A partir de hoy empieza una vida nueva. Un tiempo nuevo, Señor, para tu gloria, porque tú haces nueva todas las cosas en nuestras vidas. Oh, Rimasara Baracanda, dele la gloria al Señor, dele la gloria al Señor. Toda angustia sale, toda tristeza, toda maldición, que no te dejó ser feliz hasta el día de hoy, por causa de los errores que acarreas de las generaciones, tus propios errores. Oh, Ramakata Ramasaya, oh, Rimakata Ramasaya. Toda derrota se va, toda derrota se va. Todo espíritu de fracaso, de derrota, todo espíritu que tenía tu alma atada al pasado, tu alma atada al pecado, en el nombre de Yeshua se corta. Y tú no vas a repetir las mismas historias que repitieron tus padres, tus abuelos. Tú vas a crear una nueva historia de bendición. O una cosa tienes que saber y tener firmeza en no volver a repetir las mismas historias que repitieron, que vivieron tus antepasados. En el nombre poderoso de Yeshua se corta toda maldición de herencia, se rompe toda orfandad, toda soledad, toda tristeza, toda ruina, miseria, pobreza, divorcio, separación. Oh Ramasara Barakanda, y cualquier maldición heredada se corta ahora en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Oh, Rimarara Masara Barakanda. Reciba la bendición, reciba el perdón, reciba un nuevo tiempo y sea temeroso de Hashem y sea más receptivo al Espíritu Santo, a la palabra, y sepa que sus acciones siempre van a generar consecuencia de acuerdo a la naturaleza de las mismas. Shalom, el Eterno le bendiga, le guarde. Espero que esta enseñanza le ayude a mejorar su vida, a vivir bendecido en tiempos difíciles. Les recuerdo que el miércoles tenemos nuestra reunión online y también presencial a las 16 horas. Por favor, los presenciales llamen al 156-189-445 para registrarse. Y todos los sábados estamos teniendo en nuestro auditorio de Sarmiento 958, Subsuelo Galería Mercurio, 2 reuniones, a las 13 horas y a las 16 horas. Por favor, también anótese en cualquiera de estas reuniones, 156-189-445. Saludo a toda la pastoral de Una Luz en el Camino para Bendición de la Ciudad, al pastor Hugo Paz. Lo felicito por estar conectado, recibiendo el discipulado. A todos los pastores de la organización, colaboradores,
amigos del ministerio, un gran saludo. Para todos los que están conectados, que el Eterno los bendiga grandemente, ¿eh? Bueno, mañana nuevamente el clásico del mediodía a las 13 horas y recuerden que la pastora Liliana hoy a la medianoche estará orando también por todas las necesidades. Shalom para todos y bendiciones.